Iniciamos una nueva grabación de las murallas de Madrid. Estamos en la M40, la gran muralla que rodea Madrid. Es la lección 11 y ahora vamos desde la R3 a la A3. Fijaros que hemos ido recorriendo la M40 desde sus comienzos en la frontera con la A1 y nos damos cuenta que ha habido un momento, recordáis aquí cómo envolvíamos a Enchinarro, ha habido un momento que nos hemos ido expandiendo imperceptiblemente hacia el este. Fijaros, si tomásemos por así decir, este paralelo de Madrid, que es la Nacional 2, y la A6, podríamos decir, el Madrid Norte y el Madrid Sur, fijaros que Madrid ha tenido un ensanchamiento muy claro en la dirección de la A2. Es sin duda el interés que tuvo siempre el corredor económico de la A2, la dirección Barcelona-Zaragoza, también probablemente la presencia de Barajas como gran salida de la ciudad. Y ahora fijaros que en la zona de Rosas y de San Blas estamos volviendo de nuevo hacia el oeste, igual que estaba pasando aquí y nos vamos a acercar mucho más a la M30, como pasaba aquí en este choque, recordáis, San Chinarro con la M11. Y aquí estamos, por tanto, volviendo, el punto del R3, estamos volviendo y es el punto en que más cercanos vamos a estar a la M30. Y fijaros que a partir de aquí la M40 va paralela a la M30, quizá demasiado cerca de la M30. Muchas veces hemos pensado que quizá la M40 tenía que haber venido más aún hacia el este. Fijaros que hablábamos de incluso alcanzar la R2, coincidir con la M12, incluso la M14, y que aquí tenía que haber venido la M40 bordeando el corredor ferroviario, para aquí tener más distancia respecto a la M30. Pero bueno, es significativo que se esté produciendo esta simetría, como veis, entre la parte norte y la parte sur de Madrid, aunque la parte sur, como veis, es mucho más desarrollada que la parte norte. Esto nos indica que aunque toda ciudad, según mis leyes, toda ciudad tiende al círculo, de momento Madrid, fijaros que tiene forma de un óvalo más bien alargado en dirección norte-sur. Aunque todo eso, como veis, se está equilibrando muchísimo con la presencia del aeropuerto, bueno, con las zonas de las urbanizaciones de Pozuelo, Somosaguas, que están haciendo que también el este y el oeste estén pesando, con lo cual, como os digo, toda ciudad tenderá al círculo y Madrid, sin ninguna duda, es ya un gran círculo. Entonces nos quedamos aquí en el nudo de la R3, un nudo precioso, y ahora vamos a llegar hasta el nudo de la A3. Fijaros que aquí hay algo enigmático y es que realmente aquí no había caminos importantes. ¿Por qué? Porque aquí está ya la serranía de Cuenca, más allá. Es decir, eran caminos que iban a Vicálvaro, que iban hacia el Jarama, pero no eran caminos de grandes estrategias peninsulares. El camino que iba hacia el Levante, hacia Castellón, que se decía Valencia, era este camino que salía de Madrid al sur del Retiro y se dirigía por Vallecas. Pero esos caminos han sido sustituidos, dado el colapso de toda esta zona, por la A3, que partió un poco más al norte, y luego, por supuesto, por la R3. Es decir, fijaros que está repitiéndose el mismo proceso de homotecias en que un viejo camino es sustituido por nuevos caminos que curiosamente se están yendo cada vez más hacia el norte. Es decir, un territorio que no tenía grandes viales estratégicos está teniéndolos, a costa, por supuesto, ya lo vimos, de cómo la R3 atraviesa después todo el valle del Jarama, destrozando en cierta manera toda la meseta este del Jarama, porque al final su intención es ir sin duda hacia el sureste, ¿no? Es decir, que estos desplazamientos de la A3 y luego de la R3, así como la A3 luego veremos como enseguida se unía aquí a la vieja nacional, sin embargo la R3 ya su unión es muchísimo más tarde. Se produce una homotecia también en las uniones. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo este borde del barrio de Moratalaz. En principio pensábamos dedicar esta charla a todos estos nuevos barrios que hay aquí, pero vamos a centrarnos solo en la parte norte, aunque haremos el recorrido hasta la A3. Aquí lo tenemos. Fijaros que tenemos este nudo. Luego tenemos una gran zona de parques, que es extraordinaria, que es como si crease pequeñas ciudades. Fijaros aquí, hay un foso de zona verde que está generando como una pequeña ciudad en torno a este núcleo. Y luego aquí tenemos también esta zona verde en frontera con la A3. Eso es muy bonito porque se crean como ciudades, palacios rodeadas de sus fosos de jardín. Y aunque eso no quita cohesión a la ciudad, sí que da personalidad un poco a los barrios. Bueno, aquí teníamos este nudo con la R3, un nudo que ya lo vimos muy importante, y lo abandonamos para dirigirnos
hacia el sur. Fijaros que este era el punto, este que estábamos, era el punto realmente muy alto, era cota 700 y pico, bueno, 700, en que se produce la divisoria entre los ríos que van directamente al Jarama y los que van ya al Manzanares. Y a partir de aquí, de este punto, se empieza ya un descenso y se ve aquí. Este hubiera sido un punto perfecto si la M40 hubiese hecho un pequeño rodeo para haber tenido aquí una gran dotación de Madrid, porque es uno de los puntos más altos de Madrid, el que marca la divisoria entre el Jarama y el Manzanares. Vemos que ahí hay dos monolitos, dos grandes hitos, que marcan en cierta manera, quizá de manera un poco desmesurada, este nuevo barrio que se ha generado aquí. Vamos acercándonos y ahí vemos esa rotonda que va hacia Vicálvaro, que va a ser muy importante en la definición de ese barrio. Tenemos estos dos grandes monolitos como puertas, como pilonos de entrada a Madrid. En ese aspecto es bonita la idea, estamos pasando bajo la rotonda, es bonita la idea de crear una puerta de Madrid, porque ya enfrente es Vicálvaro, pero esto es aún Moratalaz, aún es el Madrid, por así decir. Pero sin embargo veremos que no ha acabado de triunfar esta puerta de entrada a Madrid. Seguimos bajando, enfrente vemos Valdebernardo, y aquí ya nos avisa, fijaros, cómo van cambiando los carteles. Ya nos está hablando de Córdoba, ya nos está hablando de Andalucía, y ya Valencia está quedando ya como uno de los carriles ya de salida, es decir, ya apunta claramente la M40 hacia Andalucía. Ahí vamos viendo este barrio que veremos luego, Pavones, que lo veremos luego, y aquí vemos unos pasos, una pasarela peatonal muy ligera, y vemos que aquí se ha creado otra gran ciudad, Valdebernardo, ya en el fuera de la muralla de Madrid. Aquí vamos viendo y fijaros cómo va descendiendo. Ahí aparece un impresionante edificio que es como si marcase un final, y es cierto que lo está marcando. Está marcando que a partir de él, bueno, aquí ya vemos cómo ya habla de la M30, porque efectivamente está muy cerca, Avenida del Mediterráneo y Valencia, es decir, ya la A3. Vamos descendiendo, pasamos este puente y efectivamente la gran torre nos está avisando que en cierta manera aquí ha acabado esa zona de colinas dominantes de Madrid y empezamos a descender hacia el valle. Bueno, ya se desvían, como veis, ya se crea un tronco para desviarse hacia la A3, que vamos a ver que tiene un nudo muy diferente al que hemos visto en la R3, el de concepción opuesta. El de la R3 era un nudo de pasos, de todos los 8 nudos que hacen falta en cualquier cruce, estaban realizados uno sobre otro, mientras que aquí vamos a llegar a un nudo en trébol. Bueno, fijaros cómo está cambiando el paisaje. Ya empezamos a vislumbrar el valle del Jarama y del Manzanares que se van a encontrar allí. Ya estamos descendiendo a valles muy profundos, a cotas ya muy bajas de Madrid. Ahí tenemos el lateral y allí vemos Vallecas. Fijaros, veis qué bonito, ya parece un paisaje diferente. Vallecas estaba en una hondonada con arroyos que ya descienden hacia el Manzanares y ya se está abriendo, por así decir, el sur de Madrid. Si hasta ahora estábamos hablando del este, de la visión del Jarama, aquí ya empezamos a hablar del sur, como la M40 que está insinuando también ya, hablando ya de Córdoba. Fijaros qué bonita está. Ahí se ve cómo está Valdebernardo, cómo acaba este nuevo ensanche de Madrid, ya casi Vicálvaro, y ahí vamos viendo cómo van a ir descendiendo esa meseta que dio origen a Madrid. Y aquí Vallecas está en una hondonada, que es la que aprovechó la A3 para dirigirse hacia el Levante. ¿Veis? Ya estamos cruzando y aquí tenemos tenemos la A3. Este es el barrio de Moratalaz, el último borde del barrio de Moratalaz, todas las salidas. Y fijaros que está resuelto con tréboles. Y ahí tenemos la A3. Bueno, fijaros qué impresionante esta salida de Madrid, que no es la primitiva salida hacia Valencia. La primitiva salida hacia Valencia iba un poquito más abajo. Esta ya es la nueva salida hacia Valencia, que ya se ha quedado anticuada respecto a la R3 por O'Donnell. Pero fijaros qué bonito esta gran avenida, impresionante avenida que va separando dos barrios, este como veis ha definido más por las torres, de este otro barrio que es Moratalaz.
Aquí vemos el otro trébol, el barrio ya de Vallecas, ya como desciende el M40. Aquí lo tenemos otro de los viales y aquí lo tenemos ya mirando hacia el levante. Saliendo ya de Madrid, fijaros, ahí se ve el follón que ha sido el trébol, un trébol impresionante, es un nudo muy muy bonito, y la A3. Pensamos a veces si hubiera sido más sencillo, en vez de haber creado la R3, haber ampliado la A3. Vemos que aquí había sitio para haber ampliado la A3 y no haber destrozado parte de esos municipios del Jarama que ha destrozado la R3, ¿no? Esta es una discusión si es mejor ampliar las autovías actuales o crear nuevas autopistas o autovías o desdoblarlas. Yo, antes de ocupar el territorio y crear nuevos ejes en una ciudad, prefiero a veces fomentar los antiguos, ¿no? Pero bueno. Fijaros qué bonito el trébol. ¿Recordáis que el otro nudo de la R3 era un nudo donde todos los 8 movimientos que hay en un nudo se resolvían pasando por encima o por debajo? Pues aquí tenemos el invento del trébol, que fue un gran invento, donde fijaros, siempre en un nudo hay 8 movimientos. Hay 4 muy sencillos, que son este, uno que viene de Valencia y quiere ir hacia Zaragoza, por así decir; este otro, uno que viene del sur y quiere ir hacia Levante; este, que sale de Madrid dirección sur; y este otro que viene del Levante y entra a Madrid. Estos 4 no tienen ningún problema en ningún nudo, porque no suponen ningún cruce. El problema son todos los contrarios, es decir, este que viene por aquí y que quiere entrar a Madrid. Como veis, no puede entrar a Madrid. Tendría que saltar todos los carriles. Entonces, así como en otras soluciones vimos cómo iba saltando todas para incorporarse, aquí está el invento del trébol, que fue un grandísimo invento, que consiste en que, como veis, aquí ya se incorpora a la entrada a Madrid. Lo mismo le sucede a este. Este que quiere ir hacia allí y que en la otra solución habríamos saltado así, pues lo resuelve así, fijaros, con este trébol, y entra hacia Madrid. Y lo mismo nos pasa con este otro, eh, este que quiere ir hacia Valencia, pues le pasa lo mismo. Fijaros que, o por ejemplo, este va bajando y aquí tiene el trébol que le hace poder ir hacia allá. Y lo mismo tenemos aquí. Este que quiere ir hacia el sur, pues tiene este trébol y va hacia el sur. Con lo cual se resuelven los 8 movimientos. Es un dibujo muy muy bonito. Ya veis que aquí no es un trébol simétrico, porque tenemos salidas que no tenían sitio para pasar. El problema del trébol es este ceda. Este punto de ceda, que es un punto peligroso porque siempre hay muy poca visibilidad, como veis es una tangencia muy cerrada, puede provocar muchos atascos, provoca a veces accidentes, necesitan 2 carriles, un carril propio. Se mezcla justamente este que quiere dirigirse hacia Valencia, se mezcla con este que quiere cruzarse con él. Es decir, es uno de los problemas del trébol, ese cruce que se va a producir en estos 2 movimientos y estos cedas tan... Por eso el trébol ha sido sustituido en general por la solución que vimos en el nudo de la R3. Pues bueno, aún así, el trébol permite, como veis, que se resuelve todo en solo 2 niveles, este nivel y el otro nivel, mientras que vimos en el otro nudo que hacen falta casi 4 niveles para resolver el nudo. El trébol permite ajardinamientos muy bonitos, pero tiene esos problemas. Fijaros que habíamos visto esta rotonda, que era la rotonda de los 2 grandes pilonos, habíamos visto el puente peatonal y habíamos visto este otro puente, que lo veremos ya en la lección próxima, que va al eje de Valdebernardo. Bueno, y aquí repetimos lo que hemos visto antes. Entonces vamos ahora a ver qué territorio vamos a estudiar. Tenemos este barrio de Horcajo, todo dentro de Moratalaz, y tenemos Pavones, todo este territorio. Perdón, bueno, aquí lo tenemos un poco, toda esta zona, que esta la estudiaremos en la próxima lección. Y bueno, aquí tenemos todo este territorio. Fijaros que el territorio de Moratalaz al final va desde la M30 hasta la M40 y al final ha quedado constreñido o limitado por la A3 con su retahíla de jardines que son como un foso verde que viene, la verdad, muy bien a los barrios, y la R3, la nueva R3, que también ha generado un impresionante parque que también viene muy bien para rodear
en cierta manera, convertir Moratalaz en una ciudad casi autónoma, casi independiente. Vamos a ver cómo era todo esto antes. Aquí tenemos Vicálvaro. Para el que quiera ver planos bonitos, tiene que entrar IGN, comparador de mapas, y en esta carátula puede pinchar los planos 1.50.000. 1.50.000 primera edición. Es un plano precioso de toda la península, empezado a hacer a finales del siglo XIX y que se va acabando hacia la guerra civil, está ya prácticamente acabado. Aquí la fecha que da es 1875. Como veis, aún todo esto eran campos de cereal, el rayado es cereal, esto es matorral y viñedos. Aquí no vemos viñedos, son unas X o olivares o encinares. Aquí se ve que era todo campos de cereal. Fijaros que aquí teníamos Vicálvaro y aquí teníamos esa cota muy alta, aquí se ve esta cota 700, que era el punto donde nos habíamos prácticamente cruzado con la R3. A partir de aquí, la M40 va a intentar buscar, fijaros que aquí hay un valle, este valle marcado por el caserío de Pavones, por este arroyo. La M40 va a cortar esta colina y va a bajar, pasando ya de Vicálvaro a Vallecas, va a pasar buscando este valle para dirigirse hacia el sur. Este es el giro que produce la M40, buscando este valle. Quizá lo suyo hubiera sido haber venido por aquí, probablemente sí, porque esta es una ronda mucho más generosa, pero claro, pasaba al lado de Vicálvaro, no había mucho sitio para pasar. Entonces la M40 opta por ceñirse más al viejo Madrid. Bueno, veis aquí que había muchos caminos que cruzaban el arroyo Abroñigal, que es donde ahora va la M30, y son caminos que se dirigen todos a Vicálvaro. Y después de Vicálvaro van un poco a buscar el Jarama. Ya vimos que Vicálvaro era un territorio muy importante. Fijaros que llegaba hasta el territorio Abroñigal y prácticamente hasta el Jarama. Era un territorio muy importante que se incorporó Madrid. Aquí lo vemos ya viendo también Vallecas. Fijaros que Vallecas también llegaba hasta el arroyo Abroñigal, también un término muy importante. Y aquí vemos el ferrocarril de Madrid a Zaragoza, cómo al final está realizando una ronda de Madrid, y este es el paso de Entrevías que se dirigía hacia Atocha, hacia el corazón de Madrid. Fijaros que ya en cierta manera el ferrocarril está dibujando lo que es esa meseta alta de Madrid, donde nació Madrid, y se está ya alejando de todas las vaguadas que van descendiendo hacia el Jarama y hacia el Manzanares. Fijaros que Vallecas está en una hondonada, basta ver todos los caminos que radiales, es esta hondonada que ya desagua por este río hacia el Manzanares. Es decir, que esto lo notábamos muy bien cuando veíamos al M40 empezar a descender hacia estas hondonadas para acabar rodeando esta última colina. Y aquí quería que vierais una cosa muy, muy bonita. Fijaros, esta era la salida, que es la calle Atocha, la salida de Atocha, que era la salida realmente hacia el Levante. Fijaros cómo sale por aquí, cruza el arroyo Roñigal y va directamente a través de Vallecas, se llama carretera de Madrid a Castellón, curiosamente. Entonces, fijaros cómo esta que quedó colapsada por el propio crecimiento de esta carretera fue sustituida por la otra carretera que sale casi al sur del Retiro y que es la que va a ser la A3, donde vamos a llegar ahora. Y fijaros que luego la A3 también, en cierta manera colapsada, va a producir la R3, que ya parte al norte del Retiro. Es decir, que todos los caminos hacia el este han sido tan importantes, hacia el sureste, que han ido generando nada más y nada menos que tres salidas. Fijaros que en la A2 no ha pasado. La A2 a lo más ha tenido una R2, pero que nace de la M40, prácticamente. O sea que no ha afectado al urbanismo de Madrid. Mientras que aquí sí. Aquí esta primera, luego vamos a ver la donde nace la A3 y luego la donde nace la R3, que ha fomentado muchísimo O'Donnell. Es decir, que está influyendo mucho el Levante, mucho más que el sur-sureste, está influyendo mucho más que la A2 en el urbanismo de Madrid. Bueno, entonces aquí veis cómo este viejo camino ha pasado a ir mucho más alta, que es la A3, mucho más alta, sí, un poco más alta, y la R3, que por supuesto va casi por las cotas más altas. Y aquí vemos el plano 25.000, que es un plano muy bonito, ya es un plano más moderno, los años 70, que se acaba en los 90,
más detallado y ya vemos que Madrid ya ha crecido, ya tenemos todo Vallecas, Moratalaz, pero fijaros que aquí quedaba aún una tierra de nadie entre Vicálvaro y la zona que vimos de San Blas, que es por donde aprovechó la M40 para ser trazada. Luego aprovechó esta encrucijada que había entre a Villa de Vallecas y por ahí se metió hasta tocar la variante ferroviaria. Es decir, que este territorio de vacío es el que aprovechó la M40. Y aquí vemos el territorio que vamos a estudiar hoy. ¿Veis? Esta era la cota esta alta, que era una cota muy bonita, Plaza Aquitania, donde pensábamos que podía haber habido una gran dotación de Madrid si la M40 hubiera hecho este pequeño giro de haber rodeado esta colina, en vez de haberla cortado, y luego haber bajado por este valle, que es por donde más o menos bajó la M40. Entonces, en esta frontera es donde ha crecido el nuevo barrio de Horcajo, el nuevo barrio de Pavones, que un poco ocupa este territorio del Bandel y limita Moratalaz hacia el este. Bueno, ya veis un poco cómo son ya vaguadas que van bajando claramente, como veíamos en la M40, que baja claramente ya hacia el sur. Aquí ya vemos la comparativa entre cómo era el territorio en los 70 y cómo se ha completado. Fijaros qué nuevos barrios han surgido. Primero la M40, viniendo por aquí, ya lo veis. Luego todo este barrio de Horcajo, en todo este territorio, hasta completar este pequeño barrio que también lo tenemos aquí. Lo hemos unido. Ha creado este maravilloso foso verde rodeando, como si fuera una ciudad fortificada. Se ha creado el Parque de la Cuña Verde, el Parque Horcajo, que son fantásticos. Luego veremos que echamos en falta, algo lo diremos al final, que es excesivamente residencial, dotacional y zona verde. Nos está faltando el empleo. Bueno, y aquí vemos cómo ha aparecido este barrio adosado a estas pequeñas agrupaciones que había aquí, que estaban exentas un poco de Moratalaz. Y bueno, hemos llegado hasta esta vaguada que ha marcado el M40. Y luego fijaros cómo se ha saltado a toda esta zona de colín de cerro que es Valdebernardo. Aquí lo tenemos más detalladamente. Fijaros que es un barrio que se ha marcado en torno a esta rotonda, esta pilono de entrada a Madrid, y luego entre este choque de dos ejes en una gran plaza circular que es esta. Es la que ha definido el barrio de Horcajo. Y luego, como veis, ha atrapado toda esta área dotacional que ha quedado entre las antiguas urbanizaciones de los 60 y el barrio, con estas manzanas en curva y generando este gran jardín. Luego ya veis que aquí también se fue completando esto en años posteriores, pero con una tipología de torres más típica de los 60-70 que del urbanismo de la democracia, que coincide más con este mundo de manzanas, como hemos visto en otras charlas. Bueno, y aquí lo tenemos. Este es el nuevo barrio. Ya veréis que es un barrio muy interesante, como todos estos que estamos viendo. Y fijaros qué diferente de tipología. Este es el urbanismo, por así decir, de la democracia ya, que vuelve a la manzana burguesa, vuelve a un urbanismo más conservador del siglo XIX. Algunos le han acusado que ha sido un paso atrás, una vuelta atrás, frente al urbanismo mucho más moderno de los 60, mucho más abstracto, pero que había destruido la idea de ciudad. Aquí se trató de volver a la idea de ciudad ordenada, de calles alineadas, etc. Bueno, y aquí tenemos ese paso de la R3, de la continuación de O'Donnell, que pasábamos por debajo, y este eje es un eje muy importante porque es el eje que era la calle Aquitania, la calle Rosas, la calle Niza, el eje de esos nuevos barrios que realmente atraviesan esa zona de jardines y sube siguiendo, luego lo veremos, hay un eje que va paralelo al M40, un eje urbano dentro de estos barrios. Vamos subiendo hacia la parte alta de nuestro barrio de Horcajo. La calle es la Fuente Carrantona, que es el gran eje de esta nueva ciudad. Ya veis que es una ciudad muy ordenada, muy amable, no excesivamente alta y que va definiendo las manzanas. Aquí lo vemos, muy ordenada. Fijaros qué contraste con el urbanismo de los 70, de aquellas torres. Estamos en una arquitectura mucho más amable, más humana,
que crea calles. Aquí tenemos la suerte enorme de tener comercio en planta baja. Ese es un barrio ya muy más consolidado. Aquí vemos su borde, por así decir, norte más bien, que lo vamos a seguir. Vamos a ir rodeándolo y luego entraremos por el eje de Fuente Carrantona. Aquí vemos las manzanas, que quizás son manzanas un poco pequeñas, por dentro tienen toda su piscina, su jardín, quizá un poquito, podrían haber sido un poquito mayores, pero bueno, estas son las calles laterales. Fijaros que aquí no tenemos comercio en planta baja, sino que tenemos como vivienda en planta baja, algo que a mí nunca me convence demasiado. Pero bueno, es una actitud como de urbanización inglesa en que tiene sus pequeños jardines y que produce calles muy tranquilas, muy solitarias. Y aquí llegamos ya al borde donde está este maravilloso parque, que es la frontera con esas urbanizaciones de los 70, aunque algunas son más modernas, pero que es la tipología esa de ciudad abstracta del movimiento moderno. Es un gran parque. Estamos aquí. Y como veis, aquí hay una zona de frontera, que es este gran parque donde está la iglesia, y luego esta enorme área de dotaciones, quizá excesivamente densa, que ha envuelto este barrio y que lo ha separado de esta otra urbanización anterior. Bueno, seguimos el borde de este nuestro barrio. Es una arquitectura muy digna. Zona dotacional. Allí a lo lejos vemos qué diferente urbanismo. Este era un urbanismo que primaba mucho la vivienda, que la vivienda tuviera tres orientaciones, genera los bloques en H, pero que destruye la ciudad, no entiende la alineación de una calle. Aquí vemos que seguimos con el criterio de bloques jardín, que al final, bueno, en este aspecto crea un ambiente muy tranquilo. Es verdad que una ciudad quizá no puede tener comercio en todas sus calles, y aquí, bueno, se entiende que es un borde tranquilo hacia el parque. Fijaros que son casas muy bonitas. Esta me gusta por el cariño que ha puesto el arquitecto en los huecos. Fijaros que son huecos muy, muy generosos. Ha jugado con el ladrillo, con el elemento de dintel, con el mirador. Entonces le da como una escala muy, muy acogedora de casa noble, y es de agradecer. Veis que es un hueco muy bonito, como ha tratado el hueco. También luego el final, el remate de la casa. Bueno, está muy bien. Y aquí vemos la iglesita, que es una pena que no tenga más presencia. Es demasiado cúbica, demasiado. Y es un elemento muy importante, al fijar que es como una ermita que estuviera en la puerta del barrio, en la salida de esta ciudad. Y ahí tenemos las grandes dotaciones, que son muy densas, y que es una pena que no hayan tenido una arquitectura más singular, porque habrían sido quizá la pieza que está faltando en este barrio de una dotación espectacular, ¿no? Porque son muy grandes, pero no logran tener una silueta convincente. Bueno, aquí volvemos ya y giramos, rodeando estas casas, vamos hacia el corazón de la ciudad. Es la avenida del Doctor García Tapia, que es la que nos une con Moratalaz. Ahí vemos cómo va a seguir, luego seguiremos por aquí, cómo sigue el barrio, y aquí está toda esa área de grandes dotaciones. Como veis, la escala siempre, una escala muy bonita, muy ajustada. Y aquí vamos hacia el corazón del barrio. No he querido seguir, sino he preferido ya venir a este corazón para ver cómo era. Estas son las calles que hemos visto antes, esas calles tranquilas. Y fijaros, bueno, la bonita que es esta casa, con este tratamiento que os digo, con tanto cariño de los huecos. Sin duda será una casa bonita. Y aquí llegamos a este espacio fascinante, que es realmente la plaza, el centro del barrio. Es curioso, un centro donde los edificios son cóncavos en vez de convexos. Pero bueno, eso también le da una singularidad. Fijaros esa casa, qué bonita es, ese gran. Se ve que el urbanista diseñó como edificios curvos en este cruce de calles. Mirar qué bonita casa, con todo, casi todo ventana corrida, que es como debe ser una vivienda, dar la máxima posibilidad. ¿Veis? Casa muy bonita, con ese escalonamiento hacia atrás. Está muy bonita proporcionada. O que son salones y 3 dormitorios, 2 dormitorios. Pero veis esta posibilidad, esta sensación de que todo es una ventana corrida. Eso es maravilloso. Al interior es estupendo. Y aquí tenemos el eje de la calle
principal del barrio. Como veis, aquí se dibujó una solución de grandes círculos. Y ahí sigue hacia el sur nuestra calle. ¿Veis? Estamos en este cruce que es realmente como el centro del barrio. Quizás se podría decir que este barrio no acaba de tener una plaza, que esto es un espacio un tanto extraño porque son muy cóncavas, claro, son circulares. Pero bueno, al final sí que se está generando aquí un punto de vida. Quizá está faltando un gran centro de comercio, como vimos que pasaba en las Rosas, o un punto más claro de encuentro de los vecinos del barrio, porque como veis tiene mucha personalidad. Quizás se pensó también aquí, pero este parece que no ha tenido éxito ese espacio. Bueno, y aquí seguimos por la calle que va hacia el sur, al lado de la zona de dotaciones, y como veis sigue con vivienda en planta baja y pequeños jardines, con ese carácter de casa, casi casa chalet, ¿no? De ciudad jardín. Allí a lo lejos vemos el otro barrio, y aquí tenemos las dotaciones. Es una pena que estas dotaciones son demasiado grandes y no han dejado casi respirar a las viviendas. Y aquí giramos y ahí se produce una serie de manzanas que atan, que rodean toda esta zona de dotaciones y que atan con los bloques de los años 60. Aquí vemos, es una secuencia, hay unas casas muy curiosas, parecen como fortalezas, son muy bonitas de silueta, hechas con muchísimo cariño, ya se ve, rodeando el área. Fijaros qué ambiente eh, tan sereno de calles, parece urbanizaciones inglesas. Y acaba con otra casa idéntica, y ahí vemos ya el barrio de los 60, que es un urbanismo diferente, es el bloque en H, formando bloques 25 con patios internos. Ya lo veis pero bueno, que era una arquitectura muy interesante. Aquí tenemos dos habitaciones juntas en un hueco. Bueno, ya veis que es proporciones muy bonitas. Sí que es verdad que a veces hay dormitorios, espacios un poco pequeños dentro de estas casas, pero aquí tenemos este punto de giro, descendemos, vemos la última manzana de nuestra actuación y aquí vemos ya el barrio de enfrente con este otro gran jardín que nos separa. Fijaros que aquí sigue el borde del parque y sigue esta urbanización de los 60 con estos bloques, en este caso ya bloques 25. 25 por el grosor. Aquí lo veis, ¿veis? Son bloques en H que se han unido, idénticos a las torres en H. Y estos patios, el problema es que son muy estrechos y da un momento un dormitorio, la cocina, la escalera. Este es el bloque 25 que estamos viendo, que marca este final. Y esta es la última manzana. Como veis aquí las dotaciones, pudiendo haber sido este centro de la 11 un edificio fantástico, tiene demasiada densidad, casi no deja espacio para ser contemplado. Es una pena porque era quizá la gran dotación que hubiera dado mucha personalidad haber no podido continuar este parque. ¿Veis? Hay una excesiva concentración de dotaciones con mucha densidad que han impedido la visión de ellas mismas. Y aquí vamos girando hacia el otro barrio. Fijaros, estas las casas que decimos que son como una especie de fortaleza. Mirad qué bonitas son. Que vamos, ¿veis? Tiene el mirador. Bueno, supongo, no sé si esto será la caja de escaleras. Quizás un poco pequeños los huecos de las habitaciones. Quería dar al arquitecto esa sensación de fortaleza. Y llegamos a la última manzana, que como veis es idéntica a la primera. Hay dos manzanas castillo y las dos manzanas de borde. Y vamos rodeando este enlace. Veis que estamos aquí y ahora vamos a seguir por este borde. Perdonad para que veáis. Vamos a seguir por este borde de este barrio hasta llegar a estas grandes esplanadas. Como veis, vamos mirando enfrente todo el barrio antiguo de Pavones. Seguimos por estos parques. Lo cierto es que los parques son extraordinarios. Una ciudad rodeada como es esta de tantos parques. Ahí vemos el eje que veíamos antes de Fuente Carrantona, el barrio de enfrente. Y aquí vamos dirigiéndonos por el borde de nuestro barrio. Ya veis, siguen las manzanas,
Estas tienen comercio en planta baja y aquí el maravilloso parque. Realmente si las viviendas hubieran sido un poquito mayores, realmente sería extraordinario el conjunto de vivienda y parque. Aquí llegamos ya a ese borde de la rotonda, de la gran rotonda de entrada, que ya mira hacia el barrio de Pavones, que lo veremos en la siguiente lección. Y vemos el diferente urbanismo de ese otro nuevo Pavones. Ya lo veis, estamos viendo todo este barrio y hemos llegado hasta aquí. Y ahora vamos a volver al eje para entrar por nuestro eje del barrio. ¿Veis? Aquí tenemos el eje principal con una mediana arbolada y lo bueno que tiene es que hay comercio en planta baja y ya se ve que es un comercio consolidado. Como veis las alturas son poquitas, baja más 4 más ático. La escala es muy acogedora, muy bonita, las aceras son amplias, creo que es una calle muy bonita. Quizá la arquitectura esperaba quizá uno más de una arquitectura en un barrio tan espléndido. Esperaba que los arquitectos hubieran sido conscientes de que están actuando en una avenida que es una preciosidad, pero da la impresión que no. Ya veis las ventanas tan pequeñas, la actitud. Bueno, ya veis que por suerte tiene bastante de momento vida y la pena quizá es que es un barrio pequeñito. Ese quizá es uno de los fallos, que es un barrio de poca entidad, de poca escala. No sabemos si será suficiente para darle personalidad y vida. Y ahí tenemos la gran plaza redonda o antirredonda, que bueno, es muy bonita, a mí me parece que tiene mucha singularidad. No sé si su forma ayuda a que sea el centro del barrio, pero bueno, veis qué bonitas las... Es una curiosa sensación. Está el edificio también que era muy acogedor. Y seguimos hacia abajo, seguimos la avenida Fuente Carrantona, tenemos zonas dotacionales, ya veis que es un barrio excepcional para vivir. Tiene colegios, tiene dotaciones. Solo le falta, lo que diremos al final, le falta otra actividad, le faltan empleo, le faltan oficinas, le falta una gran dotación, le falta un gran centro de comercio. ¿Veis? Aquí llegamos al final, andan y llegamos ya al otro barrio. Y ahora vamos a volver aquí para acabar este gran eje. Fijaros que le está faltando un poquito más de entidad. Ha quedado rodeado, tenía poco espacio, pero bueno, lo cierto es que es una pequeña ciudad fantástica. Sí que tenemos mucho margen para actuar y para completar lo que a este barrio le falta. Fijaros que quería enseñaros esto, que es un barrio que, como veis, que está aquí y que no tiene metro. Es un problema. Fijaros que tenemos muy cerquita el metro, la línea de metro 2. ¿Qué pasa? Que viene muy bordeando. Es una pena que no es una línea que vaya por el centro de barrios, va por el borde, Alsacia ya, y aquí sí, Avenida Guadalajara, Las Rosas. Y aquí tenemos la otra línea, la línea 9, que va por Pavones, Artilleros, pero en medio queda nuestro barrio sin atención. Entonces, está claro que se está echando en falta una línea de metro, ya lo dijimos, que vaya bordeando, bueno, más que una, dos líneas concéntricas de metro que vayan uniendo este Madrid que tiene tantos ramales y que le están faltando ramales en la otra dirección para poder así transbordar a la línea 2 o transbordar a la línea 9, pero está faltando una línea en esta dirección. Ya lo vimos en las lecciones anteriores. Bueno, y ahora vamos a seguir el eje de García Tapia, que como veis es un eje que en principio yo creo que se pensaba, basta ver su diseño de bulevar, se pensaba también que iba a ser un eje de mucha actividad, del corazón de la ciudad. Y esa es la pena, que no está acabando de triunfar como eje vital. Quizás es que falta un poco de densidad. Fijaros que es una sección muy bonita, con este gran bulevar, pequeño bulevar central. Y pienso a veces si estos bulevares centrales es mejor dárselo a las aceras y crear grandes aceras más que estos espacios que en cierta manera quitan vida a las aceras. Pero bueno, son opiniones. Ya veis que es una escala muy bonita, baja más 4. ¿Y quién diría que el barrio hubiera admitido un piso más? Quizás la altura que sobra en las calles Aquitania, en el barrio de Rosas, podía haberla tenido aquí. Pero bueno, ya veis que poquito a poco va consolidándose este eje, pero uno observa que se va
apagando conforme se dirige a lo que tenía que haber sido una de sus puertas principales. ¿Veis? Aquí se comete el error de, de este desnivel. Esto es un delito. O sea, tenemos el bulevar principal del barrio y no hemos sabido adaptarnos a esa cota. Es realmente asombroso. Vemos las calles que se dirigen hacia el sur. Seguimos, ¿veis? Esto es una pena porque esto hace que se muera la calle del bulevar, sin ninguna duda. Los arquitectos no se han dado cuenta de que estábamos en un eje que hubiera sido un eje de mucha vida. Y lo mismo nos pasa aquí. Realmente aún tenemos aquí oportunidades en estos solares para actuar, para crear elementos de vida. No sé si están previstos como zona verde o como zona dotacional, pero está faltando, ¿veis? Esta idea de no haber creado vida en planta baja. Aquí tenemos el parque al otro lado y las dos grandes torres, que son atractivas en su volumen, pero tienen cosas extrañas. Por ejemplo, las terrazas no han dado hacia el paisaje ni hacia la ciudad, sino que se han mirado entre sí. Es muy extraño. ¿Veis? Los tendederos son lo que mira a la ciudad y al paisaje, y sin embargo, las terrazas se miran entre sí. Y luego la planta baja, bueno, aquí vemos, ¿veis? Terraza, salón, dormitorios con cocina y tendedero, y están dando al lado más estrecho de la calle. Y fijaros que esta es la que tenía que haber sido una de las grandes plazas puerta de la ciudad. Para eso se crearon los dos monolitos. ¿Veis? Ahí tenemos ya la M40. Pero sin embargo, ¿veis? Su planta baja ha optado por ser privada, por tener su piscina. Quizá era una condición, pero no se hace un monolito así para luego perder la ocasión de crear una gran puerta de la ciudad. Y ya veis que al paisaje están dando los tendederos. Una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque es la puerta de Madrid. Y ahí tenemos el nuevo barrio que sigue y el norte. ¿Veis cómo han creado? Quizá ellos tengan razón, no lo sé, quizá no era un espacio para haber creado baja y entrepiso de actividad económica, pero lo había imaginado yo así. Sin embargo, es curioso, es una torre que tiene un jardín privado, pero luego es una torre. O sea, quiere transformarse en un pilono de entrada a la ciudad, pero luego no te recibe en la planta baja. Es un caso extraño, ya lo veis. Yo pienso que esto tenía que haber sido, probablemente esto, la plaza de la ciudad que más miraba el paisaje, que más se relacionaba ya a lo lejos con Vicálvaro. Es la puerta, una de las puertas de Madrid en este punto. Y se ha quedado callada. Ya lo veis. Era el eje que une con Vicálvaro. Muy importante, porque estos son ejes viarios, pero este es un eje vital. Bueno, y ahora vamos a recorrer este pequeño barrio que completaba esta pequeña ciudad, aunque es un barrio muy anterior. Aquí tenemos la iglesita, fijaros, es una pena que no tenga más presencia, porque está en un punto bonito, es como una ermita de salida de la ciudad, está en un cruce importante, y aquí vemos esta gran avenida que va hacia Moratalaz, y que como veis es un urbanismo totalmente diferente, ya no busca alineaciones, busca espacios, genera espacios residuales. Sí que tiene de bueno a veces la gran escala de las torres, que la posibilidad de estas viviendas es muy buena, bueno, también en las manzanas anteriores, ¿no? Que son viviendas pasantes. Pero aquí nace como la torre del movimiento moderno, una torre en que la vivienda dispone de tres orientaciones, tiene libertad de movimientos y luego no obedece a reglas de antiguas calles burguesas, sino que ella gira con el sol. Bueno, eran teorías que en parte tenían razón, fijaros que son piezas bonitas, lástima que luego las habitaciones quizás son un poco pequeñas, y generan espacios que como veis no son urbanos, va generando pequeños triángulos, no es la típica avenida ordenada, son elementos muy individualistas. Este urbanismo del movimiento moderno, que dominó en Europa después de la Guerra Mundial, pues destruyó las ciudades, rechazó la idea de avenida, la idea de bulevar, la idea de plaza. Veis que enfrente son casi idénticas. Es una arquitectura muy, muy correcta, muy digna, muy bien proporcionada. Su fallo es probablemente que le falta un poco de metros en las habitaciones o en el salón. Y como veis, bueno, aquí por lo menos han seguido un zigzag
que va acompañando la avenida. Pero veis, es nada que ver con lo que hemos visto antes, con el urbanismo anterior. Aquí acaba con estos bloques y con estos otros bloques. Y enfrente sigue Moratalaz, fijaros, con estas siluetas tremendas de torres impresionantes. Es verdad que la torre da una escala de gran ciudad. Ahí tenemos el barrio al sur, si lo seguimos. Bueno, fijaros, son torres muy bonitas de proporción. Aquí hay 2 habitaciones, el salón, quizá un poquito pequeño el salón. Los dormitorios son quizá demasiado grandes, este dormitorio, viendo las plantas y las viviendas que se venden en Idealista. Pero bueno, como veis, es una pieza muy bonita de proporciones, de tonos, de colores. ¿Veis? Son casas con 3 orientaciones. Una orientación, 2 orientaciones, 3. Ahí tenemos la cocina y el núcleo de ascensores y escaleras. Como veis, muy bien compuesta. Y aquí está unida, esto ya da más problemas, se une ese bloque en H, se une formando pequeños patios, que son patios, claro, con muy poca luz. Es uno de los problemas del bloque, de este bloque. Ahí vemos ya cómo acabábamos ya en las manzanas que hemos visto antes. ¿Veis? Entonces, bueno, se crea un frente muy, muy digno. Aquí está faltando, ya veis, una acera más amplia, más generosa en esa frontera. Y ahora volvemos por aquí y vamos a acabar ya. ¿Veis? Estos son bloques posteriores, aunque siguen ese urbanismo de los 60, son ya bloques realizados probablemente ya en la democracia y son normalmente más salvajes, es decir, son más altos, quizá eran ya casas de más lujo, tienen todas ya su piscina, pero sin embargo, ¿veis? El salón está faltándole un poco de generosidad en la terraza. Son ya casas buenas, pero fijaros que podía haber tenido la terraza un poco más grande. ¿Veis? Se nota que ya estos arquitectos dibujan peor que los arquitectos de los 60, proporcionan peor. Aquí vemos este barrio. Y bueno, al final estas viviendas no las veis, son viviendas buenas. Pero ya veis que no tienen la gracia de la composición de las otras torres con sus terrazas. Las terrazas realmente ayudan muchísimo. Aquí vemos un poco para que veáis. Siempre tenemos un núcleo de comunicaciones y 4 viviendas. Así se ahorra gastos de comunidad. Entonces siempre hay una vivienda, como veis, con su salón, dormitorios y cocina tendedero. Otra aquí y otra aquí. Y aquí choca. El problema es cuando este esquema de H, que es este mismo, choca con otra H para lograr el bloque que se llama bloque 25. Porque este patio es un patio muy oscuro donde a él normalmente da la cocina, el tendedero, la escalera y un dormitorio o 2, y esa es la pena, esos dormitorios en estos patios. Bueno, ya veis que son viviendas ya casi de lujo, con sus piscinas, pero como veis hay zonas aquí ya de mucha oscuridad, que es lo que produce el urbanismo de torres, ¿no? Puede suceder que genere un gran espacio ante él, pero también a veces hay estos choques de volúmenes. Y aquí quería que vierais, para el que quiera ver, este bloque tiene 23. Normalmente un bloque de 4 viviendas está en 20 por 20, 22 por 22. Aquí tenemos 23 metros para las 4 viviendas por una medida de 16. Es decir, que tenemos 8 metros de frente para cada fachada por, como veis, unos 12, 8 por 12, unos 100 metros cuadrados cada vivienda. Lo digo por si queréis vosotros mismos intentar distribuir una buena vivienda. Es un tema muy bonito, averiguar cómo están distribuidas las viviendas. Bueno, aquí veis este final de torres que sigue. Mirad, perdonad, este es el espacio central que tiene este urbanismo. Y era un urbanismo que no sabía hacer plazas. Un urbanismo, veis, la escala es desmesurada, no. Así como en la otra ciudad que acabamos de ver, en Horcajo, pues su escala es muy apropiada para crear calles, plazas. Este urbanismo era incapaz de hacer plazas porque había nacido rechazando la idea de la plaza, rechazando la idea de ciudad. Es un urbanismo que nace en Europa, en Centro Europa, en Alemania en los años 20, 30, coincide un poco también con el arte abstracto, y es la destrucción de la ciudad figurativa, de la ciudad de jerarquías, de la ciudad ordenada, y apuesta por una libertad absoluta del individuo. Es como cada torre es autónoma, le da igual la ciudad, solo busca que la vivienda tenga vistas, luz, sol, pero claro, pasa que al final cuando se juntan muchas torres,
pues el resultado a veces es peor que la ciudad tradicional. Es verdad que este urbanismo nació con Le Corbusier y todos estos urbanistas que habían conocido las manzanas de París, con muchísima vivienda interior, viviendas insalubres, y su opinión era que había que destruir todas las ciudades, todos los ensanches de Europa, todas las ciudades históricas de Europa, porque las viviendas no tenían sol, y entonces apostaron por esta destrucción de la ciudad y crear este urbanismo de torres, esencialmente. Bueno, aquí hemos llegado ya al final, donde vemos la otra ciudad que habíamos visto de Horcajo y el parque que separa las dos ciudades. Y ahora solo decir, ¿qué le falta a esta ciudad? Pues le falta empleo, le falta oficinas, le faltan puestos de trabajo, ¿no? Le falta una gran dotación que diera singularidad a esta zona de la ciudad. Pienso que en estos bordes podrían instalarse edificios de empresas, de oficinas, que creasen empleo, porque si no son ciudades dormitorio. Pienso que también vendría muy bien una gran dotación, no sé si comercial, tipo el Corte Inglés, lo hemos dicho también en el barrio de las Rosas, ¿no? De Rosas. Porque si no, le está faltando un componente de empleo, de trabajo, de otro tipo de actividad, de otro tipo de edificios. Fijaros que el barrio de Rosa tenía el estadio, en parte, donde nace, tenía el Estadio Olímpico, el Metropolitano, que venía muy bien, tenía el Gran Carrefour. Aquí, en cambio, nos está faltando una gran pieza comercial, por ejemplo. Y fijaros, como lo habíamos dicho, recordáis, desde que pasábamos la A2, donde había muchos edificios de oficinas que iban acompañando la M40, a partir de Canillejas eso desaparece, ya no hay edificios de oficinas acompañando la M40 y es una pena, porque todo este barrio de Canillejas y Rosas podía estar completado en este borde verde con edificios de oficinas. Es un poco la tradición de la M40 que ha ido generando un área preciosa de nuevos edificios de oficinas, de empresas. Eso hemos visto que aquí se interrumpió, con lo cual estos ya son barrios dormitorio y eso es una pena, eso genera un tráfico inmenso hacia buscando ir a puntos de trabajo. Aquí teníamos el centro comercial de las Rosas y aquí, como veis, estamos vacíos, no tenemos ningún área de empleo, no tenemos ningún área de comercio importante, eso está faltando. Tenemos muchos parques y estos parques no les pasa nada por perder unos metros para rodearlos de edificios de oficinas o de un gran centro de comercio. ¿Veis? Está faltando, o una gran dotación. Aquí tienen la suerte de tener el estadio metropolitano. Pues fijaros que a partir de aquí no hay ninguna gran dotación. Alguien puede decir, bueno, el cementerio sí, pero está faltando una gran dotación que podía estar perfectamente en este parque, algo importante que atraiga gente de toda Madrid. Yo conocí al arquitecto municipal de Valencia, que su objetivo era que todos los barrios de la ciudad tuviesen una gran dotación ciudadana, de manera que la gente de la ciudad tuviera que ir a esos barrios. Por eso colocó el Palacio de Congresos, colocó la Ciudad de la Justicia, colocó el Gran Archivo del Reino de Valencia. Es decir, iba puntuando los barrios de elementos monumentales de la vida de la ciudad. Me parecía una idea genial. Y lo mismo que este ha generado vida aquí y que todo este barrio pasa a ser conocido por el gran monumento del Estadio Metropolitano, pues aquí nos está faltando algo también. Nos está faltando, todo esto está un poco olvidado y está faltando una gran dotación o bien un elemento empresarial o de oficinas. Y nada más. Muchas gracias.